sección, hermanos, Dios es puesto como un acusado, ¿no? Dios está poniendo a Dios en la silla de los acusados, ¿ya? Entonces vamos a tener esa imagen, ¿no? De un juicio, de un tribunal, de un acusador, de un acusado, un tribunal con jueces. En este caso no habría jueces, ¿no? Pero sí los hombres o el pueblo de Israel se atreve a poner a Dios en un tribunal, ¿no? Ponen a Dios en esta silla de los acusados. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 5. Todos juntos leeremos, hermanos. 2, 3. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerá a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Jehová y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y será pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, gracias por este día, por este hermoso tiempo, Señor, que estamos aquí reunidos en tu casa. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor. También oramos, Señor, por este tiempo en el que podamos meditar en tu palabra, Señor, que nuestros ojos sean iluminados por tu palabra, Señor, que podamos, Señor, también acercarnos, Señor, cada vez más a ti, reconocer, Señor, nuestras necesidades de tu presencia, Señor, en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos ya en Malaquías capítulo 3, estamos justamente a la mitad de este libro, y al inicio hemos dicho que el pueblo se ha atrevido a poner a Dios en el banco de los acusados, ¿no? O en la silla de los acusados. Y el tribunal, hermanos, está establecido. Hemos hablado del libro de Malaquías, que tiene como 7 audiencias, ¿no? Y esta es una de ellas en la que ya no hay este diálogo, sino que hay una acusación, ¿no? Que el pueblo está acusando a Dios, ¿no? Es una acusación que el pueblo va a hacer a Dios con respecto a algunos temas, algunos asuntos, ¿no? Tal vez volviendo un poco al contexto. Ellos se habían vuelto del exilio, estaban en Babilonia, ¿no? 70 años estaban en Babilonia, y el pueblo ha vuelto con mucho fervor, con muchas ganas tal vez de hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, lo hicieron bien también, ¿no? Porque todavía en su pobreza, ellos lograron reconstruir los muros en Jerusalén, lograron también restablecer el culto al Señor. Cuando vieron su templo todo destruido, ellos lloraron, ¿no? De nostalgia, seguros, recordando, tal vez los más jóvenes, viendo lo que fueron su religión ahí en el templo de Jerusalén. Ellos lograron reconstruir también el templo y también el fervor religioso, ¿no? Esdras, hermanos, él fue un líder que empezó a mover a las personas en el pueblo para reconstruir toda su religiosidad, ¿no? Entonces, ahí la pregunta era, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Por qué Babilonia ha venido, nos ha invadido, nos han exiliado y ha dejado todo en ruinas, ¿no? Y está
totalmente pobre. Surge un fervor que también dura unos pocos años, ¿no? Porque el pueblo empieza a enfriar su espiritualidad, el pueblo empieza a caer en el pecado, ¿no? La religión se convierte en una frivolidad, un cumplimiento, una obligación, ¿no? Hemos visto eso ahí. Y también la nación como un pueblo en esa esperanza mesiánica, ¿no? De que Dios iba a levantar a Israel como luz a las naciones, iba a levantar un gobernador mundial, ¿no? Pero eso no estaba ocurriendo con Israel, ¿no? Con el pueblo del Señor, porque el pueblo era débil, ¿no? Era también víctima o podía ser fácilmente presa de los imperios que los rodeaban. Entonces Israel, hermanos, o la gente estaba como un poco defraudada o se sentía también desanimada, ¿no? Porque ellos decían, nosotros seguimos siendo pobres, ¿no? Seguimos siendo pobres. También hay este asunto en este caso, de la explotación, en este contexto de esta acusación que le van a hacer a Dios, ¿no? Vamos a ir entonces a este primer verso, el verso 17, porque ahí van a aparecer estos acusadores de Dios, ¿no? Que lo primero que podemos ver, hermanos, aquí es que ellos son ingratos. En el verso 17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Pues este pueblo está acusando a Dios, ¿no? Este pueblo que se reúne y que está siendo ingrato con el Señor. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo elegido, ¿no? Ya vemos ahí en la historia cuando él les dice ahí el mismo Malaquías, ¿no? Yo he elegido a Jacob, ustedes son ese pueblo que he elegido, ¿no? Yo los he guardado, los he protegido, ¿no? Yo los he sacado de Egipto, y toda esa historia de esa relación que tenía el pueblo de Israel con el Señor, ¿no? No era un pueblo pagano, no era un pueblo ajeno a Dios, ¿no? Y hemos visto la semana pasada también que Dios también traslada mucho de esa relación que tenía Dios con su pueblo a una relación conyugal, ¿no? A una relación matrimonial donde Dios es el esposo, el pueblo es la esposa, ¿no? Entonces, esta relación era personal, era íntima con un pueblo, ¿no? No eran gente extraña. Y esta gente extraña, hermanos, esta gente ingrata está acusando a Dios, ¿no? Entonces vemos ahí un asunto importante que es la ingratitud del pueblo de Israel, de estos acusadores, ¿no? Pero también estos acusadores, hermanos, son insensibles, ¿no? Porque todo en el pueblo estaba mal. Había mucha hipocresía. No solo era la hipocresía del templo, ¿no? De la religión en Israel, de hacer las cosas forzadas, las cosas ahí de una religión sin sentido, como podríamos decir, una religión que se ha enfriado, ¿no? Sino que también el pueblo estaba viviendo un tiempo muy difícil, porque la semana pasada hemos visto que el pueblo o los hombres, ¿no? Estaban buscando mujeres paganas para casarse, para tener descendencia, ¿no? Y eso no le agradaba a Dios, y ellos no querían seguir ese camino de esa familia que el Señor había constituido en el pueblo de Israel, ¿no? Y el Señor está ahí también exhortando ahí a estas personas. Entonces, también los acusadores, hermanos, eran insensibles, ¿no? Eran estas personas ingratos, insensibles, y que también estaban equivocados, ¿no? Hemos dicho que ellos querían un pueblo que sea el top de las naciones, ¿no? Otro imperio más ahí, y que pueda tener a los otros imperios bajo su dominio, ¿no? Eso estaban pensando, y eso tenían esa idea de ese Mesías que estaban esperando. En Malaquías ya vemos eso, hermanos, ¿no? Porque ellos están siendo defraudados y están aquí acusando a Dios falsamente. Dice la respuesta que hace el pueblo: ¿en qué le hemos cansado? Dios está cansado, está harto, dice, ¿no? Y ellos dicen, ¿en qué te hemos cansado? Y ahí está la acusación: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace
O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ahora, aquí la acusación, hermanos, contra Dios tiene dos argumentos, ¿no? Dice, Él es pasivo delante del mal que sucede en el mundo, ¿no? Dice ahí, el malo, el que hace mal agrada a Jehová. Dios se complace con el mal, eso le están diciendo a Dios, ¿no? Ahora, ellos pues no tenían la moral para decir eso, ¿no? Estamos viendo que ellos eran ingratos. Ellos son insensibles con el Señor. Ellos deberían estar buscando la piedad delante del Señor, ¿no? Deberían estar viviendo ahí agradecidos al Señor porque es el pueblo de Dios, pero ellos son ingratos y también están equivocados porque el Señor no era su propósito hacer un pueblo ahí que pueda gobernar el mundo, ¿no? No era ese el propósito del Señor, y ellos están acusando a Dios aquí, y esta acusación, hermanos, es: tú te complaces con el mal que hay en el mundo, o con el mal, ¿no? Ahora, el Salmo 73, hermanos, también vemos ahí a Jeremías y a algunos otros profetas como Habacuc, ¿no? Tienen este problema o este dilema, ¿no? Porque ellos ven a los otros pueblos, ¿no? A los pueblos paganos, y ven cómo ellos prosperan, cómo son poderosos, ¿no? Y ellos tienen envidia en su corazón. Yo les pido que ustedes puedan estudiar el Salmo 73, ¿no? Asaf va a estar delante del Señor y va a decir: pero ¿por qué está ocurriendo esto? Esto es injusto, ¿no? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué sus graneros y sus cosas ahí tienen tanta cosa ahí, ¿no? Y nosotros estamos pobres o estamos débiles, ¿no? Y esa era una lucha también en Jeremías y en el profeta Habacuc, ¿no? Porque esta pregunta que también, hermanos, nos hacemos en este tiempo, ¿no? ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué no termina con el sufrimiento? Si Dios es amor, ¿por qué hay gente sufriendo, gente inocente sufriendo, ¿no? Y esa es la pregunta aquí, o la acusación que el pueblo está haciendo a Dios. Hay una injusticia, hay una desigualdad, ¿no? Porque hay gente que tiene todo, ¿no? Que tiene todo, pero hay gente que está viviendo tal vez con una limosna, con algo que a veces ni limosna tiene y está muriendo tal vez de hambre, ¿no? Porque hay esta desigualdad, porque hay esta injusticia social. Esa es la acusación que le están haciendo a Dios con esta pregunta también, ¿no? ¿Dónde está el Dios de justicia? Le dicen, ¿no? A Dios. Está sentado Dios en la silla de los acusados, decir, pero ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo, ¿no? ¿Por qué hay tanto poderoso? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué está acusando esto? ¿Por qué les acusa esto a los inocentes? Ese asunto ahí están levantando el pueblo. El otro argumento, hermanos, es que están diciendo a Dios que Él se ha parcializado, ¿no? Y además que es inmoral, porque Él dice, se complace con el mal. No hace juicio. Más bien parece que a Dios le agrada eso, ¿no? Parece que Dios está ahí feliz con toda esta situación ahí, con todo este caos, y parece ser que Él está parcializado con los malos, ¿no? Con el mal. Y están acusando a Dios, hermanos, de inmoralidad en sus juicios, ¿no? Tus juicios no son ecuánimes. Entonces, hasta ahí, hermanos, vemos estos dos argumentos, ¿no? Estos argumentos de la acusación contra Dios en el verso 17. Vemos ahí a los acusadores y también esta acusación. Están diciendo ellos, no hay impunidad en su juicio, hay gente que está saliendo con la suya porque hace el mal y no hay juicio o no hay justicia para ellos, ¿no? Esta acusación también de corrupción en el carácter de Dios. Él se deleita en el pecado. Eso están diciendo, ¿no? Desde el verso 1 al 5, hermanos,
el Señor va a ofrecer una defensa. Y aquí va a haber un intercambio muy interesante, ¿no? Porque primero Dios está en la silla de los acusados y ahí va a haber un cambio, ¿no? Un giro ahí, porque Dios ahora va a argumentar su defensa y va a poner al hombre o al pueblo en la silla de los acusados. Eso es muy interesante ahí como el autor de Malaquías, hermanos, hace esto, ¿no? El profeta Malaquías, porque el Señor va a hacer su defensa. En el verso 1, vamos a ver ahí el verso 1, capítulo 3, verso 1, dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, en esta defensa que el Señor hace, hermanos, presenta ahí este juicio, un juicio que vendrá y que va a ser inminente, ¿no? Él va a decir, el Señor está diciendo, no todo esto va a pasar o va a dejar en la impunidad, ¿no? El mal va a ser juzgado, eso está diciendo ahí, ¿no? Y va a enviar un mensajero, dice: envío mi mensajero. Ahí, hermanos, hay referencia a un mensajero y a un ángel, ¿no? Ese mensajero es este anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Y el ángel de Jehová, o este ángel que está mencionando ahí, al que el pueblo desea, ese Mesías que desea, es la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces el profeta Malaquías, hermanos, ya está como 400 años antes de la llegada del Señor Jesús, anticipando, ¿no? Y diciendo, va a haber este mensajero que es Juan el Bautista, el precursor del Mesías, y también el Señor Jesús se va a manifestar ahí en carne, ¿no? El ángel de Jehová, que va a ser un día de juicio, ese día de juicio que va a venir, ¿no? Y que se inicia, hermanos, también con esta primera venida del Señor Jesucristo, ¿no? Esta primera venida del Señor que ya ha sido en la historia una realidad, ¿no? Este nacimiento del Salvador y también este anuncio profético de la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es muy interesante, ¿no? Porque Malaquías es como que ve tal vez un monte, pero después el siguiente, ¿no? Y está viendo un día de juicio, un día en el que el Señor va a hacer su justicia, en el que el mal no va a triunfar, el mal lo va a ser juzgado, ¿no? En esta primera venida del Señor, el Señor viene y se hace hombre como nosotros, ¿no? Pero va a haber una segunda venida que va a ser una venida de juicio. Ese día de juicio, hermanos, va a ser inesperado, ¿no? Esa venida ahí en el verso 1 dice, ¿no? Vendrá súbitamente a su templo el Señor, ¿no? Entonces este juicio que es también inesperado, es un juicio que también va a ser oportuno, ¿no? Ahí en el verso 1 está hablando de este mensajero que es Juan el Bautista y de este juicio que va a traer también aquí a esta tierra, ¿no? Va a venir también majestuosamente en el verso 2, dice: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿no? Este día de juicio que va a venir, y está hablando, nosotros pensamos que de la segunda venida, ¿no? Esta primera venida, hermanos, ha sido una venida en gracia, ¿no? Para invitar al ser humano para reconciliarse con Él, o para que Dios pueda obrar en Él para reconciliarse con Él, ¿no? Pero esta segunda venida, hermanos, va a ser una venida majestuosa, ¿no? ¿Quién podrá soportar la venida del Señor? Porque va a ser una venida, dice, de juicio, ¿no? O en juicio ahí. También habla de esta restauración en el verso 3 y 4, ¿no? Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia.
esta purificación que pasa por fuego, ¿no? Que va a pasar por fuego. Ahora, el fuego, hermanos, tiene muchos símbolos, ¿no? Ahí, porque estas obras que los seres humanos hacen, hermanos, van a ser purificadas como por fuego, ¿no? Y el apóstol Pablo va a hacer una referencia, tal vez pensando en estos pasajes, ¿no? Ahí en 1 Corintios, cuando va a hablar de las obras que hacemos todos los seres humanos. Hermanos, ese día del juicio, este día del Señor, todas nuestras obras, dice, van a ser como quemadas o pasadas por fuego. Y aquellas obras que han sido como el oro, ¿no? Hermanos, el oro cuando se pasa por fuego se purifica, ¿no? Se purifica. Y el apóstol Pablo va a hacer, si tus obras fueron como oro, plata, piedras preciosas, esas van a ser más purificadas seguramente, ¿no? Pero si tus obras son heno, paja, hojarasca, va a decir, esas obras van a quemarse y van a desaparecer, ¿no? Van a ser juzgadas ahí y esa idea de esas obras ahí que el apóstol Pablo va a hacer referencia, tal vez pensando en estos pasajes, porque este pasaje, hermanos, es de juicio, ¿no? Y de estos elementos que están siendo juzgados ahí, o estas obras del pueblo que están siendo juzgadas, están diciendo, todo eso va a pasar por este jabón purificador, por este horno de fuego, ¿no? Y todo aquello que es precioso, que vale la pena, si podemos decir, va a ser mantenido. Y aquello que no sirve va a ser destruido completamente, ¿no? Entonces, este día del juicio que vendrá para condenar contra este tipo de males, ¿no? Y también, hermanos, vamos a ver ahí una lista en el verso 5, ¿no? Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en el salario del jornalero, ¿no? A la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Este juicio, hermanos, también que está anunciando aquí el Señor, dice, va a ser de condenación contra estas cinco clases de personas, ¿no? Ahí vemos primero los hechiceros, los que acuden a la hechicería o los que son que practican la hechicería, ¿no? Aquellos que engañan a las personas, ¿no? También habla de los adúlteros, de aquellos y está muy relacionado con el pasaje anterior, cuando hemos hablado del divorcio, del adulterio también, ¿no? Habla también de este juicio contra los que juran falsamente, estos que hablan mentira, ¿no? No hablan la verdad, contra los que defraudan el salario de los jornaleros, ¿no? Y contra los que oprimen a la viuda y al huérfano y tuercen el derecho de los extranjeros. Entonces, 5 tipos de personas, hermanos, que van a ser juzgadas, ¿no? Entonces, ahí la lista que hace Malaquías, ¿no? Hechiceros, adúlteros. Ahora, este era el contexto, hermanos, del pueblo de Israel, ¿no? Hemos dicho que ahora Dios está poniendo al pueblo en la silla de los acusados y les está diciendo, pero ustedes están cayendo en esta situación, están en la hechicería, están viviendo en adulterio, juran falsamente, ¿no? Ustedes defraudan el salario del jornalero, este asunto, hermanos, de la explotación, ¿no? De aquella gente que vive del obrero y que no le paga lo que le corresponde, ¿no? O que detiene el salario del jornalero, ¿no? Y también estos que oprimen a la viuda y al huérfano y tuercen el derecho del extranjero, ¿no? Hermanos, Israel estaba viviendo en esta situación. Y parece ser, hermanos, también que es una realidad en la historia de la humanidad, ¿no? La humanidad, hermanos, no ha podido salir de esta realidad, o no podemos salir, ¿no? De esta realidad.
tenemos estos problemas también en nuestros contextos, ¿no? Y parece ser que también esto se aplica a todos nosotros, ¿no? Cuando a veces usamos o queremos alcanzar algunas ventajas, ¿no? Esa es la hechicería, ¿no? O usamos algunos asuntos para alcanzar algunas ventajas o vivir en estas situaciones del adulterio, ¿no? O también de vivir en la mentira o en la hipocresía, de jurar falsamente, incluso poniendo a Dios como testigo, ¿no? Y este asunto pues son temas más sociales, ¿no? Como de esa explotación que se hacía de aquellos que vivían del salario de jornal, ¿no? O de estos asuntos de esto que ellos van a dejar de ocuparse de la viuda y el huérfano, ¿no? De aquella gente que ha quedado en esa situación de necesidad, ¿no? A veces que ocurre porque no tenemos, o estas situaciones que no podemos controlar. Hay mucha gente que ha enviudado y está abandonada, ¿no? Y estos huérfanos también que han perdido a sus padres. O también de esto de abusar del extranjero, ¿no? En el tiempo de Israel había estos poderosos que tomaban al extranjero para trabajar y como eran extranjeros no los explotaban, ¿no? No les daban ese derecho para que ellos puedan también ganar. Hermanos, estos acusadores están ahora en la silla de los acusados, ¿no? Y para el primer asunto, hermanos, también es una realidad, ¿no? Si podemos aplicar eso en nuestro tiempo, cuando hablamos a personas del Evangelio, hablamos del Señor, hay mucha gente que está con este conflicto, ¿no? Pero ¿por qué si Dios es bueno, ¿no? Y hay gente que sufre, ¿por qué permite eso Dios? ¿O por qué hay gente enferma? ¿Por qué hay gente gente inocente, ¿no? Niños enfermos en los hospitales, con enfermedades terminales, y la gente está preocupada, ¿no? Y diciendo, pero Dios, ¿dónde está Dios? ¿No? Y tal vez en esta osadía que tiene el ser humano de poner a Dios en el banco de los acusados, ¿no? En la silla de los acusados. Hermanos, hemos hablado alguna vez que el sufrimiento es parte de la vida humana, ¿no? Tenemos que convivir con el sufrimiento. El ser humano, hermanos, ha traído el sufrimiento a sí mismo en la caída. Cuando hemos decidido apartarnos de Dios, no hemos decidido ser autónomos, hemos dicho a Dios, yo no quiero vivir contigo, ¿no? Adán tuvo esa actitud, esa desobediencia, ¿no? Y que tiene consecuencias, hermanos, a toda la humanidad, ¿no? Por eso el ser humano vive en ese contexto de sufrimiento. Vivimos en un ambiente de sufrimiento. Y debemos, hermanos, nosotros también ser sensibles con aquellos que sufren, ¿no? Un hermano decía, cuando estás al lado de alguien que sufre, que está sufriendo, es como estar pisando piso sagrado, decía, ¿no? Tienes que andar con mucho cuidado, con mucho temor y temblor, decía, ¿no? Porque es piso sagrado. Hermanos, el ser humano vive en un contexto de sufrimiento. Hemos hablado ahí de un sufrimiento contingente, ¿no? Que no podemos controlar. No sabemos, aunque hay mucha ciencia y podemos prevenir muchos asuntos, ¿no? Pero hay cosas que no podemos prevenir, ¿no? Un amigo decía, tú no puedes prevenir hacia dónde va a caer el árbol que le cae un rayo, ¿no? Y la verdad es eso, hermanos, ¿no? No sabemos, hay cosas que no podemos controlar, o este sufrimiento contingente que nosotros mismos notamos en nuestro propio cuerpo, ¿no? Cuando vamos o van pasando los años y nos damos cuenta que ya no somos tan jóvenes, ¿no?
ese sufrimiento, hermanos, o las enfermedades que también van ocurriendo, ¿no? Que a veces, hermanos, no tenemos las explicaciones, pero están ahí, o los virus, o esto que hace años estábamos tan afanados, ¿no? Desde el año 2020 con esta pandemia que nos ha afectado a toda la humanidad, ¿no? Y me acuerdo que cómo veíamos las noticias y cómo estábamos reunidos, ¿no? Tratando de escuchar las noticias, y también las situaciones ahí tan difíciles que estaban pasando en algunos lugares. Muchos decían, es el día del juicio, ¿no? Imagínense, hermanos, todo colapsado, ¿no? No solo los hospitales, sino también los cementerios, ¿no? Gente que estaba siendo enterrada en fosas comunes, ¿no? En fosas comunes ahí, o en Brasil, ¿no? Cuando veíamos esas playas ahí como un cementerio donde enterraban a la gente, ¿no? Y lo estaban haciendo ahí, realmente la gente estaba muy asustada, ¿no? Tenemos que vivir con virus, con cosas ahí que están a nuestro alrededor, que son parte de la vida humana, que el ser humano, hermanos, ha traído en la caída, ¿no? No era el propósito del Señor, pero el Señor, hermanos, nos ha venido a restaurar, ha enviado a su Mesías, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él ha venido y es el cumplimiento de esa promesa que aparece aquí en Malaquías, ¿no? Ese mensajero que es Juan el Bautista y ese ángel del Señor al que todos desean. Este problema que había en Israel, ¿no? Y decían, cuando veían alguna situación ahí, decían, es que un día el Mesías va a venir y va a solucionar todo, ¿no? Todo va a volver a como era antes. Y ese cumplimiento, hermanos, con la llegada del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, a veces el ser humano también tiene esa osadía de acusar a Dios, ¿no? De acusar a Dios, de sentar en el banco de los acusados. Pero, hermanos, Dios no ha dejado al ser humano sin la solución, sin su gracia, ¿no? Ha enviado al Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Él ha venido, hermanos, para redimirnos. Él quiere salvarnos. Quiere que todos nosotros vengamos al conocimiento de Él, ¿no? Que no perezcamos alejados de Él, más bien que podamos encontrarnos con el Señor en esa vida abundante que Él tiene para todos nosotros. Esa vida, hermanos, que ayer con los jóvenes hablamos, ¿no? Es una vida de bendición, una vida colectiva, una vida que prospera a todos, o que hace bien a nuestro alrededor. No es algo que solo nos bendice a nosotros, ¿no? Sino que bendice a toda una comunidad. Hermanos, que nosotros también podamos ser sensibles, ¿no? Podamos ser sensibles a la palabra del Señor, al Señor Jesucristo, a su venida, que podamos ver esta necesidad, hermanos, de ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, ¿no? Esta vida abundante que necesitamos también todos nosotros, ¿no? Esa vida que bendice a nuestro prójimo, a los que nos rodean, aquellos que están tal vez a nuestro cuidado, que podamos nosotros ser esas personas, hermanos, esos creyentes que bendicen a aquellos que están a nuestro alrededor, ¿no? Qué grato, hermanos, es tener esos hermanos a nuestro alrededor también, ¿no? Esos hermanos que nos bendicen, que están ahí para nosotros, a quienes podemos acudir en algún momento, en alguna necesidad, en alguna aflicción, en algún momento de alegría también, ¿no? Los hermanos están siempre ahí siendo bendición para todos nosotros. Que podamos construir también esa comunidad, hermanos, ¿no? Que da señales del reino del Señor aquí en la tierra. Que podamos oír el testimonio de las personas, ¿no? Y decir, qué lindo es ir a esa comunidad o a esa iglesia, ¿no? Qué lindo es porque yo me siento acogido, me siento amado. Ahí puedo servir al Señor también con mis hermanos.
que podamos, hermanos, también hacer eso, construir también esa comunidad del Señor aquí en la tierra, ¿no? Que podamos dar testimonio de ese Señor que también, hermanos, vendrá un día, va a venir en juicio, ¿no? Va a venir inesperadamente, va a venir en toda su majestad, y para nosotros, hermanos, va a ser un día glorioso, ¿no? Porque nuestro Salvador va a volver, pero también para aquellos que lo niegan, ¿no? Va a ser un día de juicio. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre es actual, siempre es eficaz, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, porque a veces, Señor, tenemos esa actitud del pueblo de Israel, Señor. Tal vez esa osadía de poner nuestra acusación, Señor, contra ti. Perdona, Señor, nuestra actitud. Permítanos, Señor, también ser cada vez más humildes, más sencillos, Señor, ante ti, ante tu palabra, ser obedientes, Señor, a ti. Oramos, Señor, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos. Oramos, Señor, por nuestros niños, jóvenes, Señor. Que siempre podamos andar en tus caminos, Señor. Que podamos ser sensibles, Señor, también a las necesidades que hay a nuestro alrededor. Que podamos ser bendición, Señor, allí donde tú nos pones. Que podamos llevar esa alegría, Señor, ese gozo que proviene de ti, esa esperanza que hay en ti, Señor. Que podamos, Señor, también ser portadores de esa hermosura de tu evangelio allí donde tú nos has puesto, Señor. Tal vez en lo más cercano que es nuestros hogares, Señor, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Que podamos hacerlo, Señor. Danos tu gracia. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.